que es el doctor William Murcia. Pues en este momento se encuentra creo que algo ocupado, pero pues ya se unirá dentro de poco a la charla con nosotros y esperamos poder ir dándole trámite a la charla mientras él se puede unir. La expositora de hoy es la doctora Laura Suárez, nuestra residente de tercer año de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, quien pues en conjunto con el doctor Murcia revisó el tema. Pues vayamos dándole trámite para la charla, Laura, y vamos ahí esperando en el trayecto a William. Comencemos. Listo, sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. Como les decía el doctor, mi nombre es Laura Suárez, yo soy residente de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el día de hoy en la Cátedra Lorencita de Villegas vamos a revisar el tema neuroblastoma, el impredecible. El doctor William Murcia estará con nosotros para contestar las preguntas y resolver pues aquellas dudas que nos queden posterior a la revisión. Para iniciar, y digamos que la razón por la que quisimos revisar este tema fue por un caso clínico que tuvimos en nuestro sitio de práctica. Se trata de una niña de sexo femenino cuando ingresa a más o menos un año de edad con un cuadro clínico de 5 días de evolución dado por aparición de unas lesiones en piel en la región epigástrica abdominal, en la región lateral del tórax y en la región vulvar. Esta paciente fue valorada por pediatría solicitando una ecografía de tejidos blandos que evidencia una lesión hipoecoica en el tejido celular subcutáneo del abdomen de aproximadamente 22 por 9 milímetros y durante este estudio ecográfico no se evidenciaron lesiones intraabdominales. Con estos hallazgos, la paciente le fue realizada una biopsia de estas lesiones subcutáneas, encontrando en el reporte de patología un neuroblastoma. La edad del paciente en el momento de este diagnóstico fue de 7 meses. El grado de diferenciación del componente neuroblástico fue pobremente diferenciado. El índice mitótico carioréxico fue intermedio y la clasificación patológica internacional del neuroblastoma para este paciente, el NPC, fue de una histología favorable. A la paciente se le realizaron estudios de extensión, un TAC de abdomen, voy a poner a correr las imágenes, donde se evidencia una gran masa retroperitoneal que se extiende desde el mediastino posterior, invade el canal medular y está en relación, pues según el reporte inicial de radiología, en un proceso tumoral. Adicionalmente, por la presencia, como les decía, de los múltiples nódulos subcutáneos. Entonces, acá vemos en las imágenes la lesión. Voy a regresar para que puedan observarlas mejor. De predominio del lado derecho y adicionalmente esta invade el canal medular. La paciente para este momento era asintomática excepto por los nódulos subcutáneos. Esta paciente es llevada a junta con el servicio de oncología con la sospecha o la alta sospecha del neuroblastoma y los hallazgos se consideró un estadio 4S y por la evidencia de una progresión tumoral rápida se decidió el inicio del primer ciclo de quimioterapia. La paciente recibió 4 ciclos de quimioterapia, recibiendo carbo, etoposide y posteriormente el siguiente ciclo con doxorubicina y se le realizó posterior a estos 4 ciclos de quimioterapia las imágenes de control post-quimioterapia, encontrando una masa a nivel del tórax, una masa paravertebral posterior en el ápice pulmonar derecho, parcialmente definida de más o menos 3 por 2.7 por 2 centímetros, que estaba en íntimo contacto con la pared de la tráquea y rodeaba parcialmente los vasos. Adicionalmente, pues esta masa se extiende a la región retroperitoneal en la parte abdominal y compromete los agujeros de conjugación rodeando las raíces nerviosas de la columna torácica alta en el lado derecho.
en el reporte pues que ellos hacen de imágenes de la resonancia de abdomen, consideran sin alteraciones. Sin embargo, pues en las imágenes sí se puede ver que hay una extensión del tumor a nivel retroperitoneal en la porción abdominal. Esta paciente se lleva a junta oncológica determinando que la quimioterapia pues no produce una reducción significativa del nivel tumoral, no es candidata por tanto al manejo quirúrgico por esta respuesta parcial, por lo que la paciente continúa con los ciclos de quimioterapia, recibiendo 4 ciclos más para un total de 8 ciclos de quimioterapia y realizamos nuevamente imágenes de control. La resonancia magnética de tórax y abdomen evidencia que definitivamente la masa de la parte del segmento apical del lóbulo superior derecho ya no está presente, no hay compromiso tumoral a nivel del tórax. Sí se evidencia una extensa lesión retroperitoneal en el aspecto derecho de la columna dorsolumbar, con infiltración del psoas y de los músculos multífidos ipsilaterales. Ya no hay compromiso significativo hacia el canal medular, pero sí hay compromiso de los vasos retroperitoneales sin oclusión de estos. Ante estos hallazgos imagenológicos, se decide entonces llevar a la paciente a tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la paciente en el momento de la exploración retroperitoneal bajo anestesia no se le evidencia enfermedad, no hay evidencia de masas abdominales o compromiso retroperitoneal, ni ningún tipo de lesión en lo visualizado durante el procedimiento quirúrgico, considerando entonces que la paciente tiene pues una regresión espontánea del tumor y por eso pues la revisión del día de hoy. Entonces vamos a iniciar con una revisión general. El neuroblastoma, la palabra viene de neurón, nervio, blastos, núcleos, células, y oma, tumor. Se define como un tumor embrionario neuroendocrino maligno originado de las células de la cresta neural que da paso pues a la médula suprarrenal y a los ganglios linfáticos. Simpáticos, perdón. Estos tumores neuroblásticos están clasificados en ganglioneuroblastoma, ganglioneuroma y neuroblastoma, y desde pues tiempos inmemorables se han denominado como unos tumores impredecibles. Estos pacientes tienen un amplio espectro de comportamiento clínico. Como lo vemos en nuestra paciente, algunos de estos tienen un retroceso o un proceso de maduración, mientras que otros van a progresar a pesar del tratamiento intensivo multimodal, pues a mayor compromiso y a altas tasas de morbimortalidad. Entonces, en cuanto a las generalidades, decimos entonces que este es el tumor sólido extracraneal más común en la infancia, es el tumor maligno, el tercer tumor maligno en la infancia. Aproximadamente un 8% de todos los tumores sólidos en la infancia. Se dice que 1.1 de cada 100.000 niños de 0 a 14 años en los Estados Unidos son diagnosticados anualmente con el neuroblastoma al año, y adicionalmente este tipo de tumor produce hasta el 15% de las muertes por cáncer en los niños. La mediana de presentación es de 2 años, estando presente o diagnosticándose entre los 0 y los 4 años. Se dice que hay unos factores ambientales que están implicados en el desarrollo del neuroblastoma, tales como la exposición materna, la exposición paterna a campos electromagnéticos, la exposición a alcohol, drogas o fármacos durante el embarazo, como lo es el fenobarbital y los pesticidas. Sin embargo, pues no se ha logrado como establecer una relación independiente con estos factores. La mayoría de estos son esporádicos, sin embargo, se ha visto una historia familiar de neuroblastoma en 1 a 2% de los casos. La etiología del neuroblastoma es realmente desconocida, sin embargo, la genética juega un papel muy importante en la presentación de estos. Como les decía, las formas familiares son raras, se presentan solo en el 1% de los casos, con una herencia autosómica dominante. Sin embargo, sí se ha visto que en el 80% de los tumores existe una anomalía genética asociada. Dentro de las anomalías que encontramos, entonces están las mutaciones en los genes de supresión tumoral, como el FOX2B o el gen ALK, o en las alteraciones del oncogen MYCN, que realmente es como una amplificación de este gen que produce una ganancia de función y genera pues un potencial para causar cáncer.
Otros de los genes implicados están el BARD1, el NBPF23 y el FLJ22536. Adicionalmente, se ha visto también que la ploidía del ADN, es decir, la cantidad de cromosomas que tiene una célula, también está implicada en el pronóstico de estos pacientes, dándonos mejores o peores tasas de supervivencia a largo plazo. Entonces decimos que cuando hay una hiperploidía del ADN en estas células, el del tumor, la supervivencia a largo plazo puede ser mejor. Los pacientes que tienen las formas genéticas o las formas familiares tienden a tener una presentación más temprana que en los casos esporádicos. Como les decía, la mediana de presentación en los casos esporádicos es de aproximadamente 2 años. Para los pacientes que tienen estas formas familiares o congénitas, la presentación es hacia los 9 meses de edad. Adicionalmente, se ha visto asociación de esta patología en aquellas que tienen disregulación del sistema nervioso periférico, como la enfermedad Hirschsprung, la enfermedad de von Recklinghausen o la neurofibromatosis. Entonces, en cuanto a su patogenia, existe una hipótesis de las células madre del cáncer. Se dice que las células de origen de estos tumores neuroblásticos periféricos, incluido el neuroblastoma, pertenecen a un grupo de neoplasias que son las neoplasias de células pequeñas, redondas y azules de la infancia, como la imagen que vemos aquí en el centro, que son llamadas así porque tienen grandes núcleos hipercromáticos y tienen un borde delgado de citoplasma. Se dice que la simpatogonia, que es la célula primitiva, digamos, pluripotencial progenitora del sistema nervioso simpático, y que son pues derivadas de las células ganglionares, van a sufrir una diferenciación y va a haber una migración desde la cresta neural hasta los ganglios simpáticos, las células cromáfines de la médula suprarrenal, los paraganglios, las células del schwannoma, también los melanocitos y algunos tipos de células endocrinas y de células mesenquimales en cabeza y cuello, que es donde encontramos pues como la presentación de los tumores neuroblásticos o la localización típica de los tumores neuroblásticos. Entonces, se cree que por una falta de diferenciación adecuada de estas células y una persistencia de estas células embrionarias es que se produce el neuroblastoma. Aquí en esta tablita vemos realmente la migración de las células del tubo neural y el desarrollo y el mantenimiento y la diferenciación de esta población celular multipotencial es un proceso muy complejo. En consecuencia, digamos que todos esos procesos de inducción, de especialización y de diferenciación están regulados muy estrechamente por una red de genes multifacética, como vemos aquí en la tabla. Digamos que en cada fase de esa migración van a estar implicados un grupo de genes que hemos encontrado pues una relación muy alta en cuanto a neuroblastoma. Estos inician como mutaciones o alteraciones durante estos procesos de diferenciación y es lo que va a inducir el tumor. Entonces tenemos como importantes pues el NMSY, el FOXD3, el FOX2B, y vamos a ir viendo pues como en el transcurso de la presentación cómo además estos genes pues van a influir en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, la presentación clínica, se dice que aproximadamente 50% de los pacientes se presentan con una enfermedad regional localizada y aproximadamente un 35% de los pacientes ya va a tener un compromiso linfático regional en el momento del diagnóstico. Más o menos 65% de los neuroblastomas van a estar localizados en el abdomen. De estos, un 46% surgen de la glándula suprarrenal y un 18% y 19% van a surgir de una ubicación abdominal extraadrenal. Un 14% van a surgir del mediastino posterior o el tórax y el resto pues pueden surgir del cuello o la pelvis, pues de la ubicación a lo largo de todo el sistema simpático. Digamos que la mayoría de los diagnósticos de estos niños se hace antes de los 5 años de edad. Es muy raro que su detección sea después de los 10 años. Y por lo general son pacientes asintomáticos. Para los que tienen un compromiso abdominal, lo que podemos encontrar son síntomas inespecíficos como el dolor, la distensión abdominal, el estreñimiento o la madre nos manifiesta el hallazgo de una masa a nivel abdominal. De pronto característico de esta masa, que es una masa firme,
que por lo general cruza la línea media, lo cual puede, digamos, servirnos un poco para diferenciarla del tumor de Wilms, que es una masa un poco más suave y no cruza la línea media. En los casos de compromiso de tórax y de cuello, por lo general son hallazgos incidentales en niños en quienes se les realiza una radiografía de tórax o un estudio por otra patología o por otro estudio y encuentran eh, la masa a nivel del tórax o a nivel cervical. Otros pacientes pueden presentarse ya como digamos con síntomas debidos a complicaciones por la ocupación de la lesión tumoral, como por ejemplo el síndrome de Horner, que consiste en una tosis palpebral, miosis y anhidrosis del lado afectado por lesión del ganglio estrellado. En el caso de los compromisos paraespinales, como en el caso de nuestra paciente, a pesar de que ya no estaba sintomática, pero en estos pacientes podemos encontrar síntomas de compresión medular con alteraciones sensitivas o motoras, dolor y dificultad para la marcha, obviamente mucho más difíciles de evidenciar en los pacientes más pequeños, pues por la dificultad de la manifestación de los síntomas. Y en otros podemos encontrar también síndromes como el de taquicardia, rubor facial o hipertensión arterial, que está mediada por la secreción de catecolaminas o renina y producido, digamos, por la afectación de los vasos renales por infiltración tumoral. Aquí en esta tablita vemos la glándula adrenal en los niños menores de 1 año y mayores de 1 año es la más frecuentemente afectada. Para los menores de 1 año el mediastino está un poco más comprometido en frecuencia que en los niños más grandecitos. El sistema nervioso central en los niños pequeños no tan frecuente y más frecuentemente en los niños de mayor edad. Las metástasis en este tipo de patologías se producen por vía hematológica y por vía linfática, y estas metástasis pueden estar presentes en el 43% de los casos al momento del diagnóstico después del año de edad. Entonces, para los casos del neuroblastoma metastásico, podemos encontrar en estos niños unos síndromes conocidos como síndromes paraneoplásicos. Entonces, podemos encontrar el síndrome de Pepper por compromiso del hígado. En estos pacientes, por la infiltración tumoral, podemos encontrar una gran hepatomegalia que produce edema escrotal y edema de miembros inferiores por compresión secundaria. La manifestación subcutánea, como en el caso de nuestra paciente, con múltiples nódulos duros, no dolorosos. Estos tienden a ser de coloración azulada a lo largo de la piel. En el caso de metástasis a nivel óseo, podemos encontrar compromiso de los huesos periorbitarios y retrovulvares, con proptosis y equimesis periorbitaria o signo de mapache. O también en los pacientes que tienen compromiso del hueso cortical o de la médula ósea o metástasis en la médula ósea, podemos encontrar el síndrome de Hodgkinson con irritabilidad, cojera y pues las lesiones manifiestas en la cortical del hueso. Otro de los síndromes descritos para neoplásicos en este tipo de tumores es el síndrome opsocerebelo mioclónico. Se produce en el 2 a 4% de los pacientes. Se cree que esta es como una respuesta inmunomediada que va a provocar movimientos oculares como danzantes, sacudidas rítmicas de las extremidades y el tronco, ataxia y mioclonías. Por lo general, los pacientes que tienen este tipo de manifestación, digamos que por su manifestación más temprana y más fácil de evidenciar por los familiares y por los médicos, el diagnóstico es un poco más temprano y por lo general en cuanto al neuroblastoma tienen un mejor pronóstico. Son lesiones de menor tamaño. Sin embargo, estos pacientes, a pesar del tratamiento del neuroblastoma, tienden a tener secuelas motoras y cognitivas. Se han tratado en algunos casos con inmunoterapia, pero se ha visto que persisten estas secuelas a lo largo del tiempo. Y otro de los síndromes que también podemos encontrar es el síndrome de Kerner-Morrison. Cuando los tumores son secretores de péptido intestinal vasoactivo, pueden producir una diarrea profusa, anomalías electrolíticas, hipopotasemia, hipocalcemia o deshidratación, y este puede diagnosticarse midiendo los niveles séricos de péptidos intestinales vasoactivos. Para el caso de este síndrome, los síntomas pues desaparecen en el momento de la resección del neuroblastoma. Entonces, en cuanto a la clasificación
El del neuroblastoma, decimos entonces que hay una clasificación internacional de esta patología de neuroblastoma. La clasificación patológica de Shimada nos habla entonces de un neuroblastoma típico, que está compuesto por células pequeñas de un tamaño uniforme, que tienen un núcleo denso, hipercromático, con un escaso citoplasma. Eh, digamos que estos tienen una imagen patognomónica que les voy a mostrar más adelante, que es las pseudorosetas de Homer-Wright. Es un hallazgo frecuente y adicionalmente en este tipo vamos a encontrar una deficiencia en el estroma de Schwann. Este neuroblastoma típico se va a dividir en un indiferenciado, pobremente diferenciado y diferenciado, y va a ser un factor pronóstico muy poderoso, como lo vamos a ver en los estudios más adelante. El ganglioneuroma va a estar digamos que es un tumor completamente diferenciado, está compuesto de unas células ganglionares más maduras, tiene estroma y células de Schwann de manera dominante, y el ganglioneuroblastoma es un tumor un poco más heterogéneo que tiene como características de ambas presentaciones, y este se va a subclasificar en un tipo entremezclado y nodular, y este último pues tiende a tener peor pronóstico. La clasificación o la agrupación pronóstica que se realiza para este tipo de patología es en la clasificación internacional del neuroblastoma, es aquellos que tienen una histología favorable y una histología desfavorable. Para los de histología favorable encontramos ese neuroblastoma que es poco diferenciado, como ya les voy a mostrar en las imágenes, que tiene un índice de mitosis o cariorrexis bajo o intermedio, o los pacientes que tienen un neuroblastoma diferenciado y el índice de mitosis cariorrexis es bajo y son pacientes más jóvenes. Y para los que tienen un ganglioneuroblastoma y un ganglioneuroma independiente de la edad de presentación. Y se considera una histología desfavorable aquellos tumores con un índice de mitosis cariorrexis alto en tumores indiferenciados, en poco diferenciados con un índice intermedio a cualquier edad, y un tumor de cualquier grado de diferenciación en niños que sean mayores de 5 años, o el ganglioneuroblastoma de tipo nodular, que como les decía, el pronóstico de este tipo es muy malo, entonces eso se considera como una histología desfavorable. Debemos tener en cuenta que este tipo de tumores pues pueden tener, y digamos por eso el nombre de la presentación, es un tumor impredecible, entonces estos pueden tener una involución o una regresión espontánea, pueden sufrir un proceso de maduración o una proliferación agresiva. Entonces aquí vemos las imágenes en el neuroblastoma del subtipo indiferenciado. Vamos a ver un pobre estroma de Schwann, neuroblastos que son indiferenciados y no hay un neurópilo ni diferenciación a células ganglionares. En el subtipo pobremente diferenciado, que es la forma más común de presentación, podemos ver el neurópilo en la microscopía óptica. La mayoría de las células tumorales son indiferenciadas, pero hay un número de células con diferenciación ganglionar que no supera el 5%. Y el neuroblastoma diferenciado, pues es cuando esta maduración de las células ganglionares supera el 5% y vemos abundantes neurófilos. Esta imagen era la que les hablaba, la imagen patognomónica en este tipo de tumores de células pequeñas y azules, que son las rosetas de Homer-Wright. En este tipo de patología también podemos realizar coloraciones de inmunohistoquímica, midiendo enolasa específica de neuronas, la proteína S100 y la cromogranina, que también pueden ser útiles para el diagnóstico del neuroblastoma. Entonces, existe un sistema internacional de estadificación del neuroblastoma o INSS, que fue el que se utilizó inicialmente para definir el tratamiento quirúrgico y clasificar a estos pacientes. Esta clasificación internacional es una clasificación postquirúrgica, es como la clasificación inicial. Entonces, en el estadio 1 tenemos un tumor localizado con una excisión macroscópica completa con o sin enfermedad residual microscópica, ganglios ipsilaterales representativos microscópicamente negativos para el tumor. En el estadio 2 vamos a tener un tumor localizado con una recesión macroscópica incompleta, pero los ganglios linfáticos ipsilaterales representativos deben ser negativos. En el estadio 2B tenemos un tumor localizado con una escisión macroscópica completa o sin esta, pero con ganglios linfáticos ipsilaterales positivos para el tumor. Los contralaterales pueden estar agrandados, pero deben ser negativos microscópicamente.
En el estadio 3 se trata de un tumor irresecable unilateral que es infiltrante más allá de la línea media. La línea media está determinada por la columna vertebral con afectación de los ganglios linfáticos regionales o sinesta, un tumor unilateral localizado con afectación de ganglios regionales contralaterales o un tumor en la línea media que tenga infiltración o extensión bilateral, irresecable o afectación de ganglio linfático. En el estadio 4 es todo tumor que ya tenga una diseminación a ganglios linfáticos distantes al hueso, a la médula ósea, al hígado o a la piel u otros órganos, con excepción de lo definido para el estadio 4S, que es un estadio especial, en el que el tumor primario va a estar localizado, es decir, un estadio 1, 2A o 2B, con una diseminación limitada a la piel, el hígado o la médula ósea. Esta afectación medular debe ser menor del 10% de las células nucleadas identificadas como malignas por biopsia de hueso o por aspirado de médula ósea. Y los resultados de la gamografía con metayododencilguanidina, en caso de que se efectúe, deben ser negativos para compromiso metastásico a nivel de la médula ósea. Eh, Perdón, me disculpan. Bueno, más adelante voy a mostrarles el sistema de clasificación actual que utilizamos, que se realiza de manera prequirúrgica, es decir, antes del tratamiento del paciente. Entonces, para el diagnóstico de estos pacientes, las ayudas diagnósticas que podemos utilizar entonces es la química sanguínea básica, entonces un cuadro hemático. Este nos va a permitir determinar, en caso de que haya alteración de las plaquetas, la hemoglobina de los glóbulos blancos, si hay compromiso de la médula ósea, función hepática, que también nos permite determinar de manera indirecta si hay compromiso a nivel hepático por alteración de la función, medición del LDH y ferritina. La ecografía de abdomen total es como el estudio que tenemos, digamos, más asequible. Este tiene una alta sensibilidad para las masas abdominales y lo que podemos observar es una masa sólida heterogénea que muestra una calcificación entre el 30 y el 90% de las veces. Adicionalmente, la ecografía nos va a permitir evaluar el compromiso linfático y también el compromiso hepático en este tipo de tumores. Sin embargo, todos los pacientes deben tener un estudio imagenológico especializado con tomografía y resonancia magnética, que son obligatorias tanto para el tumor primario como para la metástasis. La TAG y la resonancia pues van a tener una alta sensibilidad para el diagnóstico de neuroblastoma. Ya les voy a mostrar unas imágenes. Adicionalmente, vamos a hacer medición de catecolaminas en orina y en sangre, este como método diagnóstico y de seguimiento de los productos de degradación de la norepinefrina y las catecolaminas, que son el ácido homovanílico y el ácido vanililmandélico. Estos pueden estar, digamos que no son específicos para el neuroblastoma, pero están incrementados en el 75% de los pacientes con este diagnóstico. Súper importante la histología convencional, como les decía, que nos va a permitir, pues además de hacer el diagnóstico, clasificar al paciente y es una excelente herramienta pronóstica para definir el tratamiento de estos pacientes. Para definir la afectación de la médula ósea es necesario hacer 2 aspirados y 2 biopsias. La biopsia debe guiarse por la apariencia radiológica del tumor. Entonces, las recomendaciones es que debería tomarse en las áreas donde vemos más heterogeneidad. Este debe ser el objetivo para la toma de la biopsia. La recomendación es que en enfermedad locorregional la biopsia por aspirado con aguja fina no tiene muy buen rendimiento. En este caso sería mejor pues una biopsia quirúrgica directa. Se ha demostrado que la biopsia con aguja fina o el aspirado sí puede ser útil o tiene un buen rendimiento para el estudio genético en enfermedad metastásica. El estudio genético de qué va a constar del análisis de la amplificación del MYCN, que como les mencioné anteriormente, nos va a permitir determinar el pronóstico de estos pacientes, del contenido ADN de las células tumorales para definir si son hiperploidía, si hay hiperploidía o si hay diploidía, y también determinar la presencia de lecciones cromosómicas. Otro de los estudios que se realizan es la gamografía ósea con metayododencilguanidina. Esta es altamente específica
este compuesto va a seguir las mismas rutas metabólicas de las catecolaminas y es pues una herramienta útil en el diagnóstico y en el seguimiento y adicionalmente muy útil en la determinación de lesiones metastásicas. Se dice que hasta un 10% de las metástasis pueden no detectarse, de las metástasis óseas sobre todo pueden no detectarse en este tipo de gamografía, por lo que podemos hacer un estudio complementario de gamografía con tecnesio para determinar el compromiso a nivel óseo. El diagnóstico entonces se hace con una histología positiva para neuroblastoma con o sin inmunohistoquímica, más unas catecolaminas positivas o una biopsia de médula ósea más catecolaminas positivas. Entonces, aquí vemos las imágenes que, que podemos realizar. Entonces, inicialmente la ecografía, como les decía, nos va a permitir evaluar la presencia de la masa y adicionalmente la presencia de lesiones metastásicas a nivel hepático. Como vemos en esta ecografía, que es una niña de 5 meses que tiene una marcada hepatomegalia al examen físico, y en la ecografía, pues evidenciamos estas imágenes a nivel hepático que producen una infiltración del tejido hepático normal, muy numerosas, y en la imagen ya más especializada del ataque de abdomen encontramos innumerables lesiones metastásicas que son hipoatenuantes y que tienen un realce heterogéneo a nivel de todo el hígado. Aquí en esta imagen de tomografía, es una niña de 10 años, observamos en este corte coronal una gran masa con un realce heterogéneo. Se encuentra pues, en la glándula suprarrenal derecha y como vemos aquí en el circulito, la glándula del otro lado se encuentra completamente normal. Digamos que en cuanto a las diferencias en la TAC y la resonancia, pues la TAC nos permite evaluar mejor las lesiones intraabdominales. Sin embargo, la resonancia nos va a permitir evaluar mejor las lesiones de tipo paraespinal y definir el compromiso de infiltración a nivel o invasión a nivel del canal espinal. Por lo general, se realizan los dos estudios en el momento del diagnóstico y para el seguimiento. Entonces, en esta imagen de resonancia, vemos la infiltración de los agujeros neurales en múltiples puntos y la invasión del canal espinal con compresión, además de la columna vertebral, como vemos en esta imagen, en este corte. Otras de las imágenes pues, que vamos a realizar, dependiendo de los síntomas del paciente, es los de extensión, tórax, y, por ejemplo, en este caso, una resonancia a nivel de la cara por compromiso de los músculos orbitarios en una paciente que tenía como manifestación un ojo de mapache, o ojos de mapache. Entonces, existe digamos, en la literatura se realizó un estudio que permite hablar de unos factores de riesgo definidos por las imágenes que debemos evaluar en estos estudios iniciales del tumor. Estos factores de riesgo definidos por imágenes nos han mostrado que tienen, digamos, importancia clínica en el pronóstico del paciente. Adicionalmente, en un último estudio se logró evidenciar que la presencia de estos factores de riesgo definidos por imágenes tienen importancia en el abordaje quirúrgico, en el tiempo quirúrgico. Los pacientes que tienen factores de riesgo definidos por imágenes positivos tienden a tener mayor tiempo de cirugía, mayores complicaciones operatorias, mayores necesidades de transfusiones sanguíneas, y los que son negativos para IDRF tienen menos riesgo de complicaciones y adicionalmente pueden ser abordados con métodos o técnicas mínimamente invasivas. Este IRF va a ser también importante para la clasificación prequirúrgica del riesgo en los pacientes con neuroblastoma. Entonces, la idea es que cuando se evalúan estas imágenes, evaluemos entonces si hay extensión tumoral ipsilateral dentro de dos compartimentos, entonces cuello y pecho, pecho y abdomen o abdomen y pelvis. Si en el cuello, por ejemplo, el tumor recubre la arteria carótida, la vertebral o la vena yugular interna, si se extiende a la base del cráneo, si comprime la tráquea. A nivel de tórax, si recubre la aorta y sus ramas principales, si hay compromiso de la tráquea y los bronquios principales, si hay compromiso por un tumor mediastínico inferior, si este infiltra la unión costrovertebral entre T9 y T12, a nivel tóraco-abdominal, si este tumor recubre la aorta y la vena cava,
y digamos que si hay uno o dos de estos factores de riesgo definidos por imágenes, pues nos va a permitir hacer una clasificación diferente del paciente. Adicionalmente, el radiólogo debe colocar en el informe si hay tumores primarios multifocales, si hay derrame pleural y si hay ascitis. Sin embargo, estos tres factores no se definen como factor de riesgo por imágenes. Entonces, con este sistema de calificación de las imágenes, se creó un segundo sistema internacional de estadificación del grupo de riesgo de neuroblastoma, el INRGSS. Entonces, este nos permite, pues, como discriminar de manera prequirúrgica el riesgo del paciente. Entonces, el L1 es para los tumores localizados que no van a involucrar estructuras vitales, como se define en la lista de factores de riesgo definidos por imágenes, y está confinado a un compartimento del cuerpo. El estadio L2 estaría dado por los tumores locorregionales que tienen presencia de uno o más factores de riesgo definidos por imágenes. El estadio M o de metástasis, entonces la enfermedad metastásica a distancia, que este es muy parecido al estadio 4 de la clasificación antigua, y la enfermedad metastásica en niños menores de 18 meses con metástasis confinadas a la piel, el hígado y o la médula ósea, que sería el estadio MS, que es un estadio similar al 4S de la antigua clasificación. Sin embargo, el corte de edad en esta clasificación es de 18 meses, porque se ha visto, digamos que una respuesta diferente en el tratamiento de los pacientes con una corte entre 15 y 19 meses, y consideraron entonces ellos definir la fecha de corte para los 18 meses. Como les decía, este sistema de calificación se va a establecer antes de la cirugía. Para, pues digamos, llegar a definir cuándo este sistema de clasificación me va a dar un bajo riesgo, un riesgo intermedio, un riesgo alto, para definir el tratamiento en el paciente, se realizó un estudio evaluando las variables pronósticas, y de esta manera se sacó un sistema de clasificación internacional. Se midieron o se evaluaron los ítems que vemos en los cuadritos. Entonces, la edad, demostrando entonces que los pacientes que tienen menos de 18 meses tienen una supervivencia libre de eventos del 63%, y una supervivencia global hasta el 68%, y esta supervivencia global y supervivencia libre de eventos es mucho menor para los pacientes mayores de 18 meses, por lo cual se realizó este corte, considerándose pues una variable de pronóstico significativa. La otra evaluación que se realizó fue la aberración del cromosoma 1P. En estos se evidenció que sí hay mejor pronóstico en la supervivencia libre de eventos. Sin embargo, no hay cambios en la supervivencia global, por lo que no se consideró como un ítem dentro de la clasificación. La aberración del cromosoma 11Q sí demostró tener una implicancia significativa, sobre todo para los pacientes con un nivel L2 o con un nivel de clasificación MS en el INRGSS, por lo que está incluido dentro de las características pronósticas. La amplificación del MYCN, que evidentemente cuando no hay amplificación, pues tenemos una tasa de supervivencia libre de eventos casi el 83%, comparado con un 26% en los casos que hay amplificación, con una diferencia estadísticamente significativa, por lo que se incluye dentro de los sistemas de calificación de riesgo. La LDH y la ferritina sérica realmente no aportó una información de valor al estudio, por lo que no se incluye dentro de las variables pronósticas. La ploidía del ADN, encontrando que los pacientes que tienen hiperploidía con un ADN superior a 1 tienen unas tasas de supervivencia libre de eventos mucho mayor. El estadio del INGR, obviamente. El grado de diferenciación tumoral, que como les decía, es una de las variables pronóstico con más importancia, y la categoría histológica. Entonces, basado en estos 7 ítems, ellos evalúan cuál es la supervivencia libre de eventos. Entonces, las que encontramos en azulito son las que tienen una supervivencia mayor al 85%, en amarillo una supervivencia entre el 75 y el 80%,
en naranja aquellas que tienen una supervivencia entre el 50 y el 75% y una supervivencia menor del 50% para las que están en rojo. Entonces, para todos los pacientes vemos que los estadios 1, 2, 3 y 4S pues tienen una tasa libre de eventos entre el 50 y el 75% y esta es claramente mayor para el estadio 4. En los casos que tenemos un ganglioneuroma maduro o un ganglioneuroblastoma intermedio, la tasa de supervivencia es muy buena, mayor del 85%, no así para los casos de neuroblastoma y de ganglioneuroblastoma nodular, donde esa tasa disminuye a un 75-80%, y muy evidente también pues, la presencia o no de la amplificación del MYCN, que cambia de un 85, mayor de 85 a menos del 50%. Eh, Aquí también entonces encontramos, como les decía, la aberración del cromosoma 1, la aberración del cromosoma 11, y basado, digamos, en este análisis de árbol de supervivencia, ellos hacen un esquema de clasificación de consenso previo al tratamiento internacional del riesgo de neuroblastoma, lo cual nos va a permitir determinar cuáles pacientes tienen un muy bajo riesgo, cuáles pacientes tienen un bajo riesgo, cuáles tienen un riesgo intermedio y cuáles tienen un riesgo alto, como lo vemos pues aquí en la tablita. Esto suena un poco complejo, pero digamos que nos va a permitir determinar cuál es el tratamiento para el paciente y cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Entonces, basados en estas clasificaciones, ellos definen el tratamiento para los neuroblastomas de bajo riesgo. Entonces, la resección quirúrgica completa, resección quirúrgica y observación en los pacientes que tienen características biológicas favorables. Si el paciente pues se le realiza la resección quirúrgica, pero el paciente tiene características biológicas desfavorables, pues va a estar clasificado en un ítem de mayor riesgo. En estos pacientes también se ha aceptado realizar quimioterapia con o sin cirugía, eh, y digamos que está indicada en los pacientes que tienen una enfermedad sintomática o que la lesión es irresecable. Y también se ha aceptado la observación sin biopsia. Se han adelantado en los últimos años varios estudios evaluando esta regresión de los tumores de los neuroblastomas, especialmente regresión en el estadio 4S, pero como lo vamos a ver en unos estudios más adelante, también para el estadio 1 y 2. Se acepta entonces que en estos pacientes se realice una observación sin biopsia, sobre todo para aquellos lactantes menores de 6 meses que sean asintomáticos, que el hallazgo de la masa sea un hallazgo incidental, por lo general compromiso de la glándula suprarrenal y que sea menor de 5 centímetros. Y por último, pues la radioterapia para los casos que sean una emergencia por su síntoma o su sintomatología que afecte la vida. En estos pacientes tenemos una supervivencia global a 3 años del 97%. Para los pacientes que tienen un riesgo intermedio de neuroblastoma, el tratamiento va a ser con quimioterapia, con o sin cirugía. Normalmente lo que se acepta es que se haga la quimioterapia, 4 a 8 ciclos de quimioterapia no adyuvante, y se haga la resección pues en el mejor momento de seguimiento de las imágenes. La mayoría de los artículos hablan de que no hay una diferencia significativa en la supervivencia libre de eventos y en la supervivencia global entre si hacemos una resección quirúrgica completa del tumor a si hacemos una resección, digamos, subtotal. La tasa de supervivencia global en estos pacientes no cambia, por lo que está aceptado que la resección no sea completa. Adicionalmente, lo que se basa en este tipo de estudios, como el que vemos en la parte inferior de la pantalla, es que en los pacientes que intentamos hacer una resección completa, digamos, más minuciosa y mucho más agresiva, puede aumentar el riesgo de complicaciones posoperatorias y realmente la tasa de supervivencia no va a cambiar en estos pacientes. La otra opción que tenemos en los tumores de riesgo intermedio es la cirugía y la observación, sobre todo en pacientes lactantes que tengan características biológicas favorables y una calificación por imágenes baja. La radioterapia solo si la enfermedad progresa a pesar de la cirugía y la quimioterapia. Y para los neuroblastomas estadio 4S se acepta la observación con cuidados médicos de apoyo,
Se ha evidenciado que estos neuroblastomas de tipo 4S son los que tienen como el más alto índice de regresión o de resolución espontánea, y está indicada la radioterapia para los pacientes que tienen síntomas pues, relacionados con una enfermedad metastásica secundaria, una gran hepatomegalia, y la quimioterapia para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a los pacientes de alto riesgo, entonces digamos que sí cambia un poco. Entonces esos pacientes de 18 meses que tienen enfermedad metastásica, un estadio M en la clasificación INSS, que tienen amplificación de los tumores NMYC, que son locorregionales pero irresecables con amplificación de la MYC, o para el grupo del COC, el subgrupo de pacientes que son mayores de 18 meses que tienen tumores L2 o con una histología desfavorable, pues consideramos entonces que son de alto riesgo, y el tratamiento pues en estos pacientes va a ser diferente. Se divide como en 3 fases: una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase post-consolidación. Estos pacientes pueden recibir una inducción con quimioterapia, en la que utilizan medicamentos como ciclofosfamida, topotecan, cisplatino, doxorubicina, carboplatino, etoposio y vincristina. La cirugía en los casos en que pueda hacerse la resección, con algunas especificaciones diferentes a los estadios anteriores que ya se las voy a mencionar, y el rescate de células madre hematopoyéticas autólogas. En la fase de consolidación, entonces vamos a hacer la radioterapia. Esta radioterapia puede ser realizada con un compuesto de yodo, MIBG, que se dirige a los receptores de noradrenalina, permitiendo que sea como más específico, ya que estos se van a expresar en el 90% de los tumores de neuroblastoma. Se ha visto una resistencia de hasta el 90% en este tipo de radioterapia, por lo que algunos artículos hablan de realizar una radioterapia mixta con el compuesto de yodo MIBG y con un compuesto radiomarcado DOTATE, que va a ser dirigido a los receptores de la somatostatina y no en los receptores de noradrenalina, lo cual podría, digamos que sobrepasar esta resistencia a los receptores de la noradrenalina. Sin embargo, pues faltan estudios para esta terapia mixta. Y la fase de consolidación pues va a estar constituida por inmunoterapia con anti-GD2, citoquinas como la interleuquina 2 e isotretinoína. En estos pacientes se dice que la resección quirúrgica se realiza entonces después de 4 o 6 ciclos de quimioterapia o al final de la inducción. El CIOPEN recomienda hacerlo al final de la inducción, post-evaluación. La recomendación del COC es hacerlo después del 4º a 6º ciclo de quimioterapia. ¿Cuál es la idea de la quimioterapia? Que me produzca una disminución del tamaño del tumor, que haya una posibilidad de mejorar la resecabilidad y una disminución de la infiltración o el recubrimiento pues, de los órganos y de los vasos importantes, lo cual nos va a disminuir el riesgo de mortalidad de complicaciones. Adicionalmente, ellos prefieren hacer, digamos, la resección en este estadio inicial de inducción para evitar la fibrosis tumoral post-radiación. En cuanto hacia hacer una resección quirúrgica, digamos, resección quirúrgica posible o subtotal y una resección quirúrgica extensa sin márgenes tumorales como para otro tipo de tumores, los informes en la mayoría de los estudios son contradictorios. Ellos hablan de que realmente no hay como una diferencia en la supervivencia global si hacemos una resección quirúrgica extensa sin márgenes, así esa resección se hace, pues digamos, de manera limitada. Se considera entonces pues que hay necesidad como de estudios más específicos en cuanto a los desenlaces a largo plazo. Se ha visto que si aumenta la resección quirúrgica extensa, pues el riesgo de complicaciones. Sin embargo, en este estudio que vemos en la parte inferior del rol de la cirugía en los neuroblastomas de alto riesgo publicado el año pasado, ellos encuentran que realmente la resección quirúrgica extensa no es posible en los estadios de alto riesgo y no aumenta el riesgo de complicaciones. Sin embargo, pues hay unos que están a favor y otros en contra de este tipo de resección. Aquí entonces pues les traje como un pequeño resumen de esos estudios. Entonces encontramos que en el primero la resección quirúrgica sí es importante para predecir el desenlace, pero la extensión de la cirugía no tiene un impacto
en la supervivencia global. Ellos hablan de una resección extensa cuando se reseca más del 95% del tumor. En este estudio, sí, en el que compararon esa resección completa versus una resección no completa, no hubo diferencias a los 5 años en la supervivencia. Sin embargo, una resección pues de más del 90% asociada con una en comparación a una resección menor del 90, sí vio cambios en la supervivencia global. Y aquí en este otro estudio también compararon una resección de más del 90% versus una resección menor del 90%, encontrando que los índices de supervivencia libre de eventos fue mayor del 90% en los pacientes en quienes se hizo una resección de más del 90% versus un 12%, que es bastante significativa, en los pacientes en los que se realizó pues una de menos del 90%. Y aquí en este, que es el estudio más grande realizado por Fisher con 179 pacientes, un estudio multicéntrico, se evidenció que sí hay una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de supervivencia libre de eventos de 87% para los que se realizó una resección de más del 95%. En cuanto a la inmunoterapia, entonces tenemos el GD2 en la actualidad, es un dicialogangliósido, un antígeno de superficie que se encuentra en las membranas celulares. Este está involucrado en los procesos de adhesión, comunicación y diferenciación celular. Entonces el dinutuximab está dirigido a este GD2, es un anticuerpo monoclonal. Fue aprobado por la FDA en el 2005 como la inmunoterapia anti-GD2 utilizada para tratar a los pacientes con un neuroblastoma de alto riesgo. En los estudios se ha evidenciado que hay un aumento hasta del 20% en la supervivencia libre de eventos a 2 años cuando se utilizó este medicamento en la terapia combinada con la interleuquina y la isotretinoína. Dentro de los efectos secundarios de este medicamento están el dolor neuropático, la fiebre, la hipotensión, las reacciones alérgicas y el síndrome de extravasación capilar, por lo que en la actualidad se están adelantando estudios con una modificación de este para ver si se reducen estos efectos adversos. Entonces, en general tenemos que en los pacientes hay una tasa de supervivencia global a 5 años del 74%, que aproximadamente el 80% va a lograr una remisión completa o parcial. La tasa de supervivencia estimada a 5 años por el riesgo es del 85 al 100% para el bajo riesgo, del 90 al 95% para el riesgo intermedio, de 40 a 50% para alto riesgo y para el estadio 4S una supervivencia muy buena de mayor del 90%. Los niños más pequeños, menores de 18 años, tienen supervivencias mejores que los niños más grandes. La amplificación del MYCN y la mutación del QI, me atrevo a decir también que la diplopía del ADN pues se van a asociar al pronóstico, al peor pronóstico. La supervivencia de quienes se presentan con oxoclono y nixtagmo es casi el 90%, tienen una muy buena supervivencia, y los tumores cervicales, pélvicos y mediastínicos tienen un pronóstico un poco más favorable que el compromiso abdominal. Entonces, para el caso que revisamos al inicio, este artículo que permite hablar del neuroblastoma localizado, que muestra una regresión espontánea, basados en que la mayoría de los artículos han evidenciado que el neuroblastoma tiene una tasa muy alta de regresión espontánea, sobre todo para el estadio 4S, ellos deciden hacer un estudio prospectivo para evaluar pues si realmente esto es cierto. Este ensayo prospectivo fue publicado en el Journal de Oncología Clínica en marzo del 2008. Se realizó en lactantes con diagnóstico de neuroblastoma confirmado en un estadio 1, 2 o 3. Los criterios de inclusión incluyeron estos pacientes que están registrados en el ensayo NB95S o en el NB97, que tuvieran un diagnóstico de neuroblastoma entre junio de 1995 y septiembre del 2004, una edad de diagnóstico de 1 año o menos, neuroblastoma verificado histológicamente y que no tuviera amplificación del MYCN.
El periodo de seguimiento aproximado fue de 8 meses. De todos los pacientes registrados con neuroblastoma localizado, que fueron 358 pacientes, 18 pacientes fueron no elegibles porque no se había investigado la amplificación del MYCN o tenían amplificación del MYCN, y el total de pacientes elegidos fueron 340. De estos 340, 157 estaban en estadio 1, 103 en estadio 2 y 70 en estadio 3. Se les realizó un seguimiento. El estudio inicialmente lo quisieron hacer hasta el final del primer año. Sin embargo, pues al evidenciar las tasas de regresión y el pronóstico, entonces decidieron hacerlo hasta el final del segundo año. Y en aquellos pacientes en que se hizo el diagnóstico, que eran mayores de 6 meses, lo hicieron, digamos, el seguimiento hasta 6 meses después del diagnóstico. Durante el estudio, entonces, a 57 pacientes se les tuvo que realizar quimioterapia, se tuvo que realizar resección en 190 pacientes porque presentaban síntomas que atentaban contra la vida. Y se realizó observación sin resección primaria en 93 pacientes. De esos 93 pacientes se observó una regresión tumoral en 44 pacientes. La edad media de esa regresión fue entre 0 y 12 meses. Sin embargo, hubo pacientes que presentaron regresión después del año de edad. Desde que inicia la regresión hasta la regresión completa, un periodo de más o menos un mes. Eh, y adicionalmente evidenciaron que estos pacientes que tenían la regresión en el control de imágenes inicial tenían como un aumento de las lesiones y posteriormente había una regresión. Como les decía, en 15 pacientes esta regresión fue después del primer año. El seguimiento lo hicieron con ecografía cada 6 semanas, resonancia magnética abdominal cada 3 meses y radiografía y resonancia de tórax alternas cada 6 semanas. Y se definió la regresión tumoral como ausencia de las lesiones tumorales en al menos 2 estudios posteriores. Determinando entonces para conclusión del estudio que la regresión espontánea se observa regularmente en bebés con neuroblastoma localizado y no está limitada al primer año de vida. Por lo tanto, esperar es una estrategia justificada en este tipo de pacientes, obviamente teniendo en cuenta que sean tumores biológicamente favorables. Y en este segundo estudio de regresión espontánea también se ven más altas tasas de regresión espontánea para los pacientes con el estadio 4S, sin embargo también evidenciados en el estadio 1, 2 y 3. Aquí me parece muy importante traerles este formulario para el reporte quirúrgico internacional del neuroblastoma. Este nos va a permitir determinar de una manera más eficaz el compromiso del tumor, digamos que tener este esquema mental y anexarlo a la historia clínica del paciente, pues va a permitir que todas las personas que evalúen a este paciente sepan cuál fue el estadio del paciente en el momento del tratamiento quirúrgico y además realizar las evaluaciones post tratamiento quirúrgico y post quimioterapia. Debería entonces este documento llenarse para todos los pacientes que son llevados a cirugía para hacer el reporte quirúrgico. Va a evaluar, digamos, ítems como el protocolo que utilizamos para el tratamiento quirúrgico, cómo fue el diagnóstico del paciente, la resección si fue al tiempo del diagnóstico, si fue durante la inducción, si fue después de la inducción o durante la quimioterapia de altas dosis, el abordaje, si fue abierto, si fue por cirugía mínimamente invasiva, cuál fue la extensión de la resección, la localización del tumor y los factores de riesgo por imágenes preoperatorios, como les expliqué previamente, si hay cirugía de sitio metastásico y va a permitir en cada uno de los ítems determinar los compromisos vasculares, si hay compromiso de la carótida, de la yugular, de la vena cava superior, de qué lado es el compromiso, el tipo de hallazgo quirúrgico, si se trata de una adherencia o si hay un encastillamiento, es decir, un compromiso de más del 50% del vaso, si hay una lesión quirúrgica, si hay una solución perioperatoria, es decir, si se hizo ligadura del vaso, si se reparó, si se reconstruyó, y cuál fue, y si quedó o no, digamos, tumor residual macroscópico.
Para compromiso de órganos, igualmente, tiroides, pericardio, vaso, mesenterio, y las complicaciones intraoperatorias presentadas durante la cirugía, por ejemplo, si fue necesario o no realizar nefrectomía, hepatectomía, esplenectomía o resección de algún otro órgano. Si se presentó muerte perioperatoria y si se realizó una autopsia en el paciente. Es supremamente, las complicaciones posoperatorias, pues si el paciente presentó sangrado posoperatorio, si hay signos de sobrecarga, si hay signos de respuesta inflamatoria sistémica, todas las complicaciones, la clasificación de Claviende-Indó para estas complicaciones y especificar el método que se utilizó para el diagnóstico de la complicación. Este formulario lo encontramos en este artículo, en un estándar para el reporte sistemático de la cirugía, que nos, pues, como les decía, nos va a permitir hacer un seguimiento más riguroso del paciente y adicionalmente también nos va a servir para estudios posteriores. Y para finalizar entonces, esta última revisión por el paciente que tuvimos en el que había pues un compromiso a nivel intraespinal. Este estudio habla del tratamiento del desenlace del neuroblastoma que tiene una extensión a nivel intraespinal. Es una revisión sistemática publicada en el 2017. Total fueron 685 estudios identificados, los cuales 28 nos sirvieron para la revisión. Eh, la idea de este era evaluar el mejor tratamiento para la extensión intraespinal del neuroblastoma. Se evidenció que en el 14.6% de neuroblastomas hay complicación por una extensión intraespinal y de estos 14%, 63% va a dar lugar a síntomas neurológicos. La resección de este tipo de compromiso tumoral tiende a llevar a problemas de salud a largo plazo o la resolución. En 50% de estos pacientes vamos a tener deficiencia motora neurológica futura, en 34% disfunción del esfínter y en 30% deformidad espinal. Para, digamos, los casos de urgencia en el que hay un compromiso neurológico del paciente, lo más aceptado inicialmente era la descompresión neuroquirúrgica y posterior radioterapia. Sin embargo, en los últimos estudios se ha evidenciado que la quimioterapia puede ser útil para el tratamiento de esta extensión intraespinal. En este estudio lo que evidenciaron es que la descompresión neuroquirúrgica se asocia significativamente con una secuela motora a largo plazo y adicionalmente la quimioterapia presentó, digamos, de los tres tratamientos la menor disfunción a nivel del esfínter. Eh, la conclusión de este estudio es que no hay una evidencia estadísticamente significativa para definir cuál es el mejor tratamiento para la extensión intraespinal. Se requieren más estudios para definir cuál sería el tratamiento óptimo. Sin embargo, por los resultados sugieren limitar la neurocirugía a pacientes que tengan un deterioro neurológico rápido únicamente. Como les decía, la bibliografía actualmente disponible sigue siendo subóptima como guía para el tratamiento del neuroblastoma con extensión intraespinal. Listo. No sé si el doctor nos quiera complementar con algo más. Sí, hola Laura, muchas gracias por la presentación. Estuvo pues completa en medio de lo extenso que es este tema del neuroblastoma y pues me parece que lo enfocaste bien dirigido a, pues específicamente a las cuestiones que tenían que ver con el caso específico, ¿no? Entonces pues hablaste de los 4S y pues, de la extensión del canal y de otras cosas muy interesantes. Pues parece que el caso pues realmente fue bonito, fue interesante, pues, el hecho de que en las imágenes previas veían tumor y cuando entraron, pues ya no estaba. Seguramente ya había pasado algunas semanas entre las imágenes y la fecha de la cirugía y pues es posible que por eso se hayan encontrado con eso, pero pues es bueno saber que eso puede pasar, ¿no? Me parece importante hacer énfasis en que
en que estos tumores, cuando uno no está muy familiarizado con ellos, tiende a desahuciarlos antes de tiempo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que están envolviendo la aorta, la cava, la mesentérica superior, en fin, cuanto monstruo se encuentre por ahí y uno cree pues, que son inoperables y pues me parece importante que quede claro que muchos de estos tumores que de primera observación le parece a uno que son inoperables, pues realmente cada vez se pueden operar mejor. Hay técnicas descritas para hacer disecciones que nos permitan aislar los vasos y pues últimamente hay tecnología que también nos da esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues no son cirugías fáciles, son cirugías realmente vasculares de abdomen o toracoabdominales, pero pues se pueden hacer y entre más uno las haga, pues les va mejor a los pacientes y que definitivamente, así como mostraste en ese artículo que hablaba del pronóstico respecto a la resección quirúrgica en los pacientes de alto riesgo, aunque pareciera haber algún tipo de controversia al respecto, pues lo que sí es, digamos, a nivel internacional y en consenso de los expertos es que, pues definitivamente el neuroblastoma diferente al 4S es curable en la medida en que, y bueno, el que se sale de la edad neonatal es curable en la medida en que el cirujano lo pueda resecar completamente, si no, pues no, realmente no hay mucho que hacer y pues definitivamente el límite de esa resección sigue siendo el 95%, entonces hay que intentar hacer resecciones completas, se pueden hacer en gran parte de los casos, no son fáciles, pero pues hay que hacerlas. Dentro de las otras cosas que nombraste, pues me parece muy importante eso del reporte estandarizado de la cirugía del neuroblastoma. Yo creo que a eso todos los que estamos trabajando en el tema, en los centros en los que se maneje algún volumen, pues tenemos que unirnos porque, porque pues es que definitivamente la idea es llegar a sumar pacientes para iniciativas eh, de varios países, de varias instituciones para sumar números y así poder sacar mejores conclusiones y pues en parte este reporte pues nos permite hablar un lenguaje en común, ¿no es cierto? Nos permite además tener mejor comunicación con los oncólogos porque ellos necesitan gran parte de la información de lo que uno vio y de lo que hizo en cirugía y además incluso le permite a uno hasta hacer un plan de trabajo y una forma de escribir eh, los hallazgos quirúrgicos que a veces no es fácil porque como se dan cuenta, toda la clasificación del neuroblastoma es bien compleja y entonces necesita uno un mapita ahí al lado, entonces realmente el llamado es a que ojalá todos los que estamos operando neuroblastomas pues tengamos ese formatico de reporte que es lo que se está proponiendo actualmente a nivel de CIOP, por ejemplo. Y, y ya, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algo para opinar. Por ahí vi a Juan Pablo Luengas. A ver qué dice. Muchas gracias, Laura. Muy bien presentado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. No sé qué dices, Laura. Sí, yo creería que sí. ¿Hay algún comentario adicional? ¿Alguien que quiera compartirnos su experiencia de pronto? Aló, aló, Hola, doctor. aló, Lo escuchamos. ¿me escuchas? Sí, Pues sí, señor. de acuerdo con William, el neuroblastoma, digamos que
es uno, afortunadamente, por lo menos en la población que nosotros manejamos aquí, digamos que a diferencia de eh, de lo descrito internacionalmente, no es el tumor abdominal más frecuente que nosotros tenemos. Digamos que el tumor de WIMP lo vemos con mayor frecuencia nosotros. Pero yo siempre digo que el neuroblastoma es un tumor que no se lo han terminado de inventar. Yo a la final pienso que el futuro de esto va a terminar siendo la terapia monoclonal, porque como dice William, las cirugías son cirugías de esos neuroblastomas. Si no se hacen con una resección de más del 95, pues el pronóstico no es bueno. Entonces son cirugías muy extensas que tiene que ir uno con mucha paciencia. A veces entonces uno entra y dice, no, le resequé el 95 y resulta que va y mira y le resecó el 30 o el 40, porque son cirugías de mucha paciencia y mucha delicadeza, ¿no? Entonces, pero a la final yo pienso que esos neuroblastomas tan complejos van a terminar siendo de manejo de terapia dirigida con terapia monoclonal. Poco a poco pienso que la evolución es a eso, ¿no? Por ejemplo, un caso anecdótico con el uso de la isotretinoína para el manejo de este es el artículo inicial en el cual fue un error estadístico que mostró que la isotretinoína servía y a la final alguien revisó y se dio cuenta de que fue un cero que se le fue al digitador del artículo, mostrando que tenía significancia, pero in vivo pues sí ha tenido algo, ¿no? Pero digamos que es un tumor que yo pienso que no se lo han terminado de inventar. Si uno va a operar, uno tal vez los más favorables para cirugía, como decía ahora, son los del tórax, los de cuello les va muy bien, los de la pelvis, los retroperitoneales son tumores que tiene que armarse uno de mucha paciencia, hacer una buena clasificación y tratar de hacer una resección completa a sabiendas de que estos pacientes, pues el pronóstico no puede ser tan bueno, ¿no? Una revisión muy buena para lo extenso que es lo ladrilludo, que digamos porque es uno de los tumores que por todas esas condiciones que tiene genéticas y de las clasificaciones tan complejas, pues se hace que sea un tema un poco confuso, pero pues siempre saber que las tablas están para poder uno clasificar y lo que dice William es muy cierto, ¿no? O sea, como no es un tumor tan frecuente en muchas partes, el apoyo de muchos grupos hace pues que se vayan a ver mejores resultados, ¿no? Pero muy buena exposición, Laura, y saludos a William. Un abrazo. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Laura, y gracias a todos. Entonces damos por concluida la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos por su Luego. asistencia. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.